En un mundo obsesionado con el éxito material, la fama y las posesiones, ¿dónde reside realmente la felicidad? ¿En el exterior, en lo que podemos acumular, o en el interior, en lo que cultivamos en nuestra mente y espíritu? Para muchos la felicidad es un estado efímero, un momento de euforia tras una victoria, un viaje exótico o una compra impulsiva. Pero los filósofos antiguos nos advierten que esta es una ilusión. Imaginemos a un hombre rico que lo tiene todo, mansiones, autos de lujo, admiradores. Sin embargo, si su mente está plagada de ansiedad, envidia o insatisfacción, ¿es feliz? Epicuro nos decía que no. Él distinguía entre placeres naturales y necesarios, como la amistad y la paz mental, y los vanos, como la riqueza excesiva. No es la abundancia de bienes lo que hace feliz al hombre, escribió, sino la ausencia de dolor en el cuerpo y de turbación en el alma. Aquí radica la clave, la felicidad es interna, un estado de serenidad que no se altera por el vaivén del mundo exterior. Pensemos en los estoicos, como Epicteto, un esclavo que encontró libertad en su mente, enseñaba, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Lo externo, un trabajo perdido, una traición, una enfermedad, no controla nuestra felicidad. Solo nosotros lo hacemos, a través de nuestra respuesta interna. Si enfocamos nuestra energía en lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, acciones y actitudes, logramos una felicidad resiliente, inmune a las tormentas externas. Un ejemplo moderno, estudios en psicología positiva, inspirados en estas ideas antiguas, muestran que ganadores de lotería regresan a su nivel base de felicidad en unos meses. La fama, como vemos en celebridades, a menudo trae soledad y presión. En cambio, prácticas internas como la meditación, la gratitud diaria o el cultivo de relaciones auténticas elevan la felicidad de manera más sostenida. El budismo refuerza esto, la felicidad surge al liberarnos del apego a lo externo, reconociendo la impermanencia de todo. Epicuro nos invita a distinguir entre placeres naturales y necesarios, como la amistad y la moderación, de aquellos vanos e ilusorios que perpetúan un ciclo de insaciabilidad. Al cultivar la ataraxia, esa tranquilidad del alma libre de turbaciones, descubrimos que la verdadera dicha emerge de la sabiduría para priorizar lo esencial, liberándonos de las cadenas de la ambición desmedida y permitiéndonos hallar contento en la simplicidad del presente, más allá de las fluctuaciones externas de lo superficial. Para Platón, la felicidad está estrechamente ligada al conocimiento del bien y a la armonía del alma. El ser humano alcanza la verdadera dicha cuando logra que la razón gobierne sobre los impulsos y los deseos, orientando su vida hacia la contemplación de las verdades más elevadas. En esta visión, vivir bien implica un proceso de educación interior en el que el alma se ordena a sí misma. Conozcan a Fernanda, una joven profesional que persigue el sueño americano, ascensos, un apartamento lujoso, viajes constantes. Al principio, cada logro la hace sentir eufórica. Pero pronto, el estrés la consume. Si solo tuviera más dinero, piensa, sería feliz. Sin embargo, un día, inspirada por las enseñanzas de Marco Aurelio, como emperador romano, tenía todo lo externo pero hallaba paz en su diario interno, Fernanda comienza a practicar el estoicismo. En lugar de lamentar un ascenso perdido, reflexiona, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo crezco internamente? Poco a poco, su felicidad se transforma. Ya no depende de validación externa, surge de su resiliencia, de momentos simples como una caminata en la naturaleza o una conversación profunda con un amigo. Esto no significa rechazar lo externo, un buen trabajo o comodidades ayudan, pero no son el núcleo. Como dice Schopenhauer, el pesimista alemán, la felicidad es una cuestión de temperamento, no de circunstancias. Nuestra voluntad interna, no el mundo, dicta nuestra alegría. Ahora, volvamos al budismo. Buda enseñaba que el sufrimiento nace del deseo y el apego. Al soltar expectativas externas como, debo tener esto para ser feliz, cultivamos una ecuanimidad interna. Prácticas como la meditación vipassana nos ayudan a observar nuestros pensamientos sin juicio, liberándonos de cadenas emocionales. En el mundo moderno, figuras como Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, lo confirman, en El hombre en busca de sentido, escribe que incluso en campos de concentración, la última libertad humana es elegir nuestra actitud interna ante lo externo. La felicidad verdadera reside en el interior del ser humano, no en las circunstancias externas que lo rodean.
Si dependemos de lo externo, como un ascenso laboral o una relación, corremos el riesgo de que la felicidad sea efímera y vulnerable a cambios impredecibles, mientras que lo interno ofrece una base estable y autónoma. Además, a menudo se concibe la felicidad como una etiqueta efímera que adjudicamos a elementos externos, un lugar idílico que nos haga sentir exitosos, un objeto preciado que simboliza logros pasados, o una persona amada que encarna nuestra plenitud emocional. Sin embargo, esta asignación conlleva un riesgo inherente, pues al depositar toda nuestra dicha en tales anclajes transitorios, nos exponemos a una vulnerabilidad devastadora. La pérdida inevitable de ese lugar por el paso del tiempo, la obsolescencia o extravío del objeto, o la ausencia de la persona por circunstancias imprevisibles, podría desmoronar la frágil estructura de nuestra felicidad, recordándonos que la verdadera esencia de la alegría no reside en lo posesivo, sino en lo esencial. Estudios en psicología positiva, como los realizados por Martin Seligman, refuerzan esta idea al demostrar que factores externos como el dinero o el éxito solo influyen en un pequeño porcentaje de nuestra felicidad general. Investigaciones muestran que, tras un aumento en la riqueza, las personas regresan rápidamente a su nivel base de bienestar emocional, un fenómeno conocido como adaptación hedonista. En cambio, prácticas internas como la gratitud, el mindfulness y el desarrollo de relaciones auténticas generan un impacto duradero. Viktor Frankl, en su obra El hombre en busca de sentido, ilustra esto con su experiencia en campos de concentración. Incluso en las peores condiciones externas, la capacidad de elegir una actitud interna positiva permitió a algunos hallar significado y, por ende, una forma de felicidad resiliente. La búsqueda incesante de la felicidad a través de logros externos, como la adquisición de un automóvil de lujo o una casa soñada, a menudo revela una paradoja. Una vez obtenidos, estos objetos pierden su encanto prometido. Considera el caso de alguien que etiqueta su dicha al poseer un teléfono de última generación, imaginándolo como la clave para una vida conectada e influyente por la cultura y la moda. Sucede que, al comprarlo, el inicial entusiasmo se disipa rápidamente ante la rutina diaria, dejando un vacío que no llena. Esta devaluación surge porque lo externo es transitorio y sujeto a la habituación, mientras que la felicidad interna, forjada en la apreciación de momentos simples como una lectura enriquecedora o una reflexión personal, mantiene su valor intrínseco sin depender de adquisiciones efímeras. Esto no significa que comprar bienes materiales sea inherentemente malo ni que contribuya directamente a la insatisfacción, más bien, se trata de nuestra felicidad subjetiva y de dónde la anclamos. Poseer un objeto en sí, o desearlo, no es lo que obstaculiza la generación de felicidad. El verdadero problema surge cuando lo sobrevaloramos y malinterpretamos su rol, confundiéndolo con la fuente primordial de nuestra dicha en lugar de verlo como un complemento efímero que no define nuestra plenitud interior. Otro ejemplo ilustrativo se encuentra en las relaciones románticas idealizadas, donde se proyecta la felicidad en encontrar la pareja perfecta como fuente de completitud. Al lograr esa unión, las expectativas externas chocan con la realidad de las imperfecciones humanas, y lo que se anhelaba como elixir de alegría se convierte en una rutina que genera frustración si no se nutre desde adentro. En contraste, cultivar una autoaceptación interna y una empatía genuina permite que la felicidad florezca independientemente de la presencia o ausencia de un compañero, transformando las conexiones en bonos enriquecedores en lugar de dependencias volátiles que pierden sentido con el tiempo. Finalmente, en el ámbito profesional, etiquetar la felicidad a un ascenso o reconocimiento laboral promete un sentido de realización duradera, pero al alcanzarlo, el estrés adicional o la comparación con metas superiores diluyen su impacto, convirtiéndolo en algo efímero. Piensa en un ejecutivo que sueña con un título gerencial como sinónimo de éxito y gozo. Una vez obtenido, el vacío persiste si no hay un propósito interno alineado. La verdadera dicha emerge al enfocar en el crecimiento personal, como el dominio de habilidades o la contribución significativa. Elementos internos que no se devalúan y sostienen una satisfacción profunda más allá de los vaivenes externos. La felicidad es inherentemente subjetiva, moldeada por percepciones individuales que varían drásticamente de una persona a otra. Lo que resalta por qué depender de factores externos puede llevar a una decepción inevitable. Por ejemplo, considera a dos viajeros que visitan la misma playa idílica, uno, enfocado en lo externo como el sol perfecto y el mar turquesa. Podría encontrar que la multitud o una tormenta disipan rápidamente su euforia, haciendo que esa felicidad pierda todo sentido al confrontar la realidad imperfecta.
En cambio, el otro, cultivando una felicidad interna a través del sentido de apreciación cultivado internamente y de la experiencia sensorial y el autodescubrimiento, percibe el mismo entorno y tormenta como algo profundamente significativo, transformando incluso las imperfecciones en oportunidades de crecimiento emocional. Este contraste se evidencia en el síndrome de París, un trastorno psicológico donde turistas, tras idealizar la ciudad como epítome de romance y elegancia externa, sufren shock cultural, ansiedad e incluso alucinaciones al descubrir su cotidianidad caótica, lo que revela cómo etiquetar la dicha a un ideal externo genera un vacío, mientras que una perspectiva interna, como valorar la exploración personal y la resiliencia, convierte cualquier viaje en una fuente de alegría auténtica y perdurable. En la filosofía de la felicidad, esta se revela fundamentalmente como un punto de vista subjetivo, una lente personal a través de la cual interpretamos el mundo. Lo que enciende una chispa de júbilo en alguien como el aroma de la lluvia en una tarde solitaria, el eco de una canción olvidada o el simple sentido de apreciación al observar ruinas en el bosque puede pasar completamente desapercibido para otra persona, dejando su alma inalterada y su espíritu inmutable. Esta relatividad subraya que la dicha no reside inherentemente en los estímulos externos, pero sí en la disposición interna de cada individuo para percibirlos y transformarlos en fuentes de plenitud, recordándonos que cultivar nuestra propia perspectiva es clave para navegar por la efímera melodía de las emociones humanas. La luz interna también se puede erigir como una esencia espiritual que ilumina el alma a través del amor o la conexión trascendente con lo sagrado, donde la dicha no depende de las sombras efímeras del mundo material, pero sí en una comunión íntima que despierta la serenidad eterna. Inspirados en pensadores como San Agustín, quien afirmaba que nuestro corazón permanece inquieto hasta reposar en lo divino. Esta perspectiva invita a nutrir esa llama interior mediante la contemplación y la entrega incondicional, transformando el amor, ya sea hacia el prójimo o hacia lo sagrado, en un faro inextinguible que disipa las tinieblas de la duda y el vacío, revelando que la verdadera plenitud surge de esa unión mística más allá de las contingencias terrenales. Esto no debería de estar relacionado con un vínculo asociado a alguna religión en específico o asistir a algún templo en particular. La relación con lo trascendental de cada uno es totalmente individual y basado a la experiencia personal de cada uno. Hace un tiempo, estaba atravesando un mal momento marcado por el aislamiento, las dificultades económicas y una profunda inestabilidad. Fue precisamente en ese periodo cuando mi relación con lo divino alcanzó su mayor fortaleza. Quizás el transitar por esa sombra oscura me incentivó a forjar un vínculo mucho más cercano, pero debes saber que es en la noche donde más brilla la luz. Realmente me sentía feliz, a pesar de la incertidumbre de no saber qué sucedería en mi vida a continuación. Mi amistad con lo divino parecía infundirme esa luz interna que no se veía afectada por los acontecimientos externos, manifestándose como una sensación de paz, acompañamiento, fe y amor incondicional. Sin embargo, poco después llegó el éxito inesperado. De pronto, me encontré rodeado de amigos y disfrutando de los mejores ingresos. Eran días llenos de estímulos constantes. Fue entonces cuando me di cuenta de que esa luz que había cultivado dentro de mí había perdido su brillo. Ya no era tan feliz, a pesar de todas las cosas superficiales que había conseguido. Esta experiencia me ha llevado a reflexionar sobre la fragilidad de la verdadera dicha, que no radica en las conquistas externas ni en la acumulación de placeres efímeros, sino en la constancia de esa conexión espiritual que ilumina el alma incluso en la adversidad. Al distraernos con el bullicio del éxito mundano, corremos el riesgo de eclipsar esa luz interna, recordándonos que la auténtica felicidad florece en la quietud del espíritu, invitándonos a regresar a lo esencial. Nutrir esa relación divina como un faro perpetuo que guía más allá de las tormentas transitorias de la vida. En resumen, la filosofía de la felicidad nos enseña que lo externo es efímero y caprichoso, mientras que lo interno es eterno y controlable. Como dijo Séneca, la felicidad verdadera es disfrutar el presente, sin depender ansiosamente del futuro. Te invito a reflexionar, ¿qué puedes cultivar hoy en tu interior para ser más feliz? En conclusión, la filosofía de la felicidad nos conduce a entenderla como una experiencia que se construye a lo largo de la vida mediante nuestras decisiones, valores y la forma en que interpretamos el mundo. A lo largo del pensamiento filosófico se reconoce que la felicidad está vinculada al sentido que damos a nuestras acciones, al cuidado de la vida interior y a la manera en que nos relacionamos con los demás.
La reflexión filosófica muestra que aceptar la fragilidad de la existencia, reconocer nuestras limitaciones y desarrollar una mirada consciente sobre nosotros mismos permite vivir con mayor plenitud. Desde esta perspectiva, la felicidad se manifiesta cuando logramos coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y la forma en que actuamos, orientando nuestra vida hacia aquello que consideramos significativo y valioso como seres humanos. Gracias por ver, suscríbete para más contenido existencial.